Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Me dice un amén por ahí cuando ya lo tenga listo, porque nos vamos a gozar con la palabra del Señor y no vamos a tomarnos mucho tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 3 y el verso número 6. Ya lo tenemos todos. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Me ayuda a leerlo? Segunda de Corintios, capítulo 3 y el verso número 6. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué dice ahí enseguida? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento usted que se puso sobre sus pies. Sabe, por lo regular a mí me gusta mucho usar el pizarrón cuando se trata de enseñanza, pero nos vamos a gozar, y nos vamos a gozar con la palabra del Señor. Mire, ¿qué es la doctrina bíblica? Esta es una pregunta que nos va a servir como para que el Señor vaya abriendo nuestro entendimiento y que la palabra del Señor se nos sea revelada. En estos días se enseña la palabra de Dios y se enseñan doctrinas, pero desafortunadamente, por ejemplo, la doctrina del diezmo, ¿verdad? Que ¿cuántos conocemos? De pronto sabemos de la doctrina del diezmo. Esa es una enseñanza. La divinidad del Señor es otra enseñanza. Y cada una de estas enseñanzas, normalmente hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, y por lo regular cada una de ellas tiene sus propios estatutos que rigen aquella iglesia. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y los estatutos, de pronto dentro de ellos ponen lo que es la doctrina de aquella denominación. Ojalá que me vaya comprendiendo. Pero muchas veces la manera que una organización interpreta la palabra del Señor no es la misma que la de otra organización. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y esto provoca, ¿qué provoca? Provoca que haya choques, que haya contrastes, provoca que haya discusiones, ¿correcto? Y muchas veces, ¿cuántos hemos visto esos debates de pronto en las redes sociales? Y usted ve los debates en las redes sociales y en realidad nada más están peleando para ver quién tiene el mejor fundamento y quién tiene la razón. Y déjeme decirle que estamos mal, porque estamos avergonzando al Señor, y que lo que se está haciendo no es otra cosa sino una interpretación humana. Y mire bien, para empezar, ¿qué dice el verso 6 de el capítulo 3 de Segunda de Corintios? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pablo hablando, ¿qué dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, deténgase ahí.
Pablo le está diciendo a la iglesia que el Señor nos hizo, o a ese grupo que en ese momento está, lo hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Va conmigo aquí? Ahora, ministros competentes de un nuevo pacto, pero ¿qué dice ahí enseguida? ¿Qué dice enseguida? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Es más, vaya a Romanos capítulo 7, por favor, y léame el verso 1, para que vayamos con respaldo en la palabra del Señor, y que el Señor de pronto pueda revelarnos a nosotros, y que al revelarnos a nosotros no caigamos de pronto en lo que de pronto muchos han caído, de llegar al punto de discutir, y de pronto cuando se discute muchas veces alguno de los dos que están discutiendo algún tema va a perder el control de sí mismo y pueda alterarse, y de pronto terminan en discusión todo aquello y terminan peleados, porque no me va a decir que de pronto una organización se lleva muy bien con la otra, ¿verdad que no? ¿Hay pleitos o no hay pleitos? Hay contiendas, y todo porque uno quiere ser mejor que el otro. Y es importante, para empezar, que sea Dios revelándonos su palabra. Nunca se me olvida que hace años yo tenía un trabajo, y en el trabajo yo invitaba a todos a la iglesia. Y llevaba una vena y la llenaba, pero al último, jugando, burlándose de mí, todos se subían, los compañeros del trabajo. Y yo le ponía seguro también para que se les quitara lo tremendo a aquellos. Porque se subían, pero para burlarse de mí. Para que me pusiera contento de que ya me iban a ir conmigo a la iglesia. Y apenas se arrancaba, ya andaban abriendo la puerta y se andaban bajando todos. Pero más de alguno me llevé a la iglesia, eso sí. Pero como sabían que les hablaba del Señor, como sabían que siempre les andaba hablando de Cristo y dando testimonio, la gente es malosa y perversa. Y una ocasión de pronto viene Mario, y yo trabajaba en una parte de un taller. Y Mario era alguien, o es todavía, porque todavía hasta la fecha voy y le digo, vente, tremendo, vámonos a la iglesia. Pero Mario, ese tremendo, el dueño donde yo trabajaba, tiene muchos lugares de renta, muchos talleres, tiene car wash, tiene tantas cosas en un centro comercial, pero más enfocado a lo que es reparación de vehículos. Y pues va a un lugar, iba a otro lugar. Y de pronto un día viene corriendo, pero viene con una sonrisa de esas maquiavélicas, no sé si me está comprendiendo. Que viene corriendo y viene riéndose, pero como ya viene tramando en su mente lo que él de pronto viene queriendo pensar. Y me dice, hermano Marcos, allá está un hermano suyo, se lo voy a traer. Digo, gloria a Dios, qué bueno, tráetelo, Mario. Pero si se dio media vuelta, pero como alma que usted sabe, ¿eh? Presto para hacer el mal, hasta corriendo para hacer el mal. Y me acuerdo que viene, y de pronto ya cuando viene, lo viene jalando de la mano, porque ese lo que quería es nomás echarnos a pelear a los dos. Porque era un testigo de Jehová, que venía con su maletita de pronto.
Y lo venía hasta jalando, era un anciano de pronto y lo venía jalando. Mire, le voy a presentar a un hermano. Pero en realidad lo que nos quería es echar a pelear. Pero como yo no tengo ni un problema, yo sé quién es Dios. Yo sé que un día Él murió en la cruz del Calvario y por medio del sacrificio me redimió, me compró a través del sacrificio precioso. Pues yo no tengo problema alguno. Ya cuando lo veo que viene con su maletita y se me arrima, usted casi no me escucha decir, cuando leo la palabra, casi no me escucha decir Jehová. Pero yo no tengo problema en decir Jehová. Y cuando lo veo que viene, dije, este tremendo me quiere echar a pelear con él. Y en cuanto viene, dice, mire, aquí está el hermano. Y me dice, mira, aquí está el hermano. Pero ese venía con cizaña en su corazón. Quería ser un instrumento de Satanás. O estaba haciendo, quería de pronto avergonzarnos. Y cuando yo lo veo, pues dije, yo sé que es un testigo igual. Inmediatamente digo, gloria al nombre de Jehová. Y cuando le dije gloria, amén, dijo. Lo desarmé de entrada, no sé si me está comprendiendo. Pero si yo entro con mis cosas, ¿qué hubiera pasado? Y hubiéramos de pronto dado un espectáculo a gente inconversa ahí. Pero ya ahí, ¿qué me decía? No, amén, hermano. Y puro amén, hermano. Y pero siempre Jehová. Pues ¿cuál es el problema? Yo sé quién es. No tengo problema alguno. A mí se me ha revelado. Y sé que Él es el Dios todopoderoso. Y nada más hay un Dios grande y maravilloso. Pero denle la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón. Ojalá que me vaya entendiendo qué es la doctrina bíblica. Y el Señor cuando está hablando, mire, vamos viendo desde el verso 1, por favor, del capítulo 3 de Segunda de Corintios. ¿Nos estamos gozando? ¿Qué dice el verso 1? Fíjese bien. Comenzamos otra vez a recomendarnos. Veamos espiritualmente. Si yo le hubiera dicho al hermano, porque yo sabía la intención por la cual me la trajeron, y era para echarnos a pelear. Y de pronto, ciertamente hay una diferencia en lo que es la revelación de la palabra del Señor. Porque ellos creen que Jesús nada más es un profeta. Y yo sabiendo eso, pues a ver, ¿por qué usted piensa esto? Pero ¿cómo empieza el verso 1? Diciendo, comenzamos. Si yo me hubiera puesto a discutir doctrina bíblica con el hermano, en realidad lo que iba a estar haciendo es que me iba a estar recomendando, no a Dios, porque el Señor no iba a ser exaltado por medio de eso. ¿Sí me está comprendiendo? Al que quería recomendarse, si hubiera empezado en esa discusión, pues lo que realmente iba a aflorar, lo que realmente estaba diciendo con mis hechos, es que yo estaba recomendándome que yo sabía más que él. Y aquí no se trata de nosotros. Se trata de que el nombre del Señor sea glorificado. Se trata de que todos aquellos que no conocen al Señor reciban al Señor. Bendito sea. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Y esto es algo hermoso. Ahora, sí debemos aprender lo que es la doctrina, pero debemos de pronto que el Señor nos vaya revelando todo esto, porque es importante, porque podemos ser de estorbo para alguien. Vamos a poner aquí,
bautizamos en el nombre de Jesús. Y yo he visto hermanos hasta que se quieren pelear y de pronto si no se ha bautizado y conoce a alguien que no se ha bautizado en el nombre de Jesús, ahí anda detrás como cuchillito de palo, siempre, que bautícese. Si no se ha bautizado, hombre, si Dios no le ha puesto, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? ¿Sí me está comprendiendo? Pero lo que pasa es que nos empezamos a recomendar como diciendo, tú estás mal, yo estoy bien. Porque yo me bauticé en ese nombre que está en la Biblia, un nombre revelado. Pero siendo honestos delante de Dios, nos estamos recomendando, nos estamos haciendo pasar mejor que el otro hermano. Pero Cristo murió por todos nosotros, hermanos, y por todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Pero lo que pasa es que muchas veces comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos. Ahora, por favor, no me malinterprete, porque ciertamente hay doctrina en la palabra del Señor, pero no es para que discutamos, es para que nosotros seamos edificados. Y la mayor parte de las veces entre nosotros en veces se da que la usamos más para que la persona de pronto quererla convencer, pero no de una manera espiritual, sino más bien por ego personal. Y es importante que nos demos cuenta qué es la doctrina bíblica y para qué sirve la palabra de Dios. Y es algo hermoso. Mire, si hay algo que el Señor nos va a mostrar, y espero que el Señor nos gocemos en esta noche, que Dios nos revele toda su palabra para que sea de bendición. Ahora, fíjese bien que el verso 1 de 2 de Corintios capítulo 3 dice: comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros. Y luego el verso 2 dice Pablo a la iglesia: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del carne del corazón. Y luego dice el verso 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no somos competentes, fíjense bien, no somos competentes por nosotros mismos para pretender algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fíjense bien lo que está diciendo. Denle la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Mire lo que está diciendo Pablo. Él mismo se hace a un lado y le da la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si hay algo que el Señor viene a corregir cuando viene a esta tierra, hermanos, es la religiosidad que hay. Y la religiosidad que hay se da porque defendemos una postura religiosa. Mateo capítulo 23 verso 2, ¿qué dice? Oiga, en la cátedra de Moisés, lo que quiere decir que en la enseñanza de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué más sigue diciendo? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Pero mire lo que dice enseguida: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Para empezar, y la cosa se pone más dura, porque cuando va al verso 12, ¿qué dice el verso 12 de Mateo capítulo 23? Eso es lo que dice el verso 12 de Mateo capítulo 23. Ahora, ¿qué dice el verso 13?
Oiga, mas hay, ¿a quién se está dirigiendo? A los escribas. Les está dirigiendo a aquellos que eran o que de pronto se apoyaban en la ley de Moisés, en la enseñanza de Moisés. Y les está diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Está leyendo conmigo? Bueno, aunque yo no estoy leyendo, pero lo traigo en mi corazón. Amén. ¿Qué dice el verso 13? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Ahora, regrese por favor al verso 3. Así que, al verso 2, perdón. En la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y ¿quiénes? Ahora, quiero que se vaya dando cuenta, porque lo primero que me interesa, antes de empezar a que el Señor nos empiece a revelar la doctrina bíblica, debemos comprender cómo es que Dios quiere que nosotros leamos la palabra y se nos revele la palabra. ¿Sí va conmigo aquí? Que no es nada más vamos a aprender y la vamos a aprender para andar peleando ahí con medio mundo a ver si tenemos la razón. No, momentito, no es para eso. Es para que nosotros seamos edificados. Ahora, fíjense bien, porque aquí ¿qué está en juego, hermano? Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de los hermanos, tú despreocúpate por ti, tú estás bien. Ah, ¿verdad que no dice así? Dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y yo debo tener mucho cuidado con lo que le estoy diciendo, hermano. Y eso es importante, para no caer en lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Porque miren lo que dice el verso 13. ¿A quién se está dirigiendo el Señor Jesús? De Mateo capítulo 23. Mas hay de vosotros, subraye por favor ahí, escribas y fariseos. No leamos lo que dice, nada más quiero que identifique a quién se está dirigiendo el Señor. ¿Y qué dice el verso 2? ¿A quién se dirige en el verso 2 de Mateo capítulo 23? En la cátedra de Moisés se sientan los gentiles y los publicanos. ¿Verdad que no dice así? Los escribas. Quiere decir que lo que está diciendo, que los escribas y fariseos se apoyaban, se enorgullecían y decían que ellos sabían mucho y compartían la palabra de Dios. Y esto estaba tremendo. Acuérdese cómo Pablo, vaya por favor, libro de los Hechos. Es noche de estudio bíblico. ¿Está bien si vamos por un lado y por otro la palabra? Vaya al libro de los Hechos capítulo 26 verso 9 para que vea que Pablo mismo está dando testimonio. Antes él era un escriba, era un fariseo. Y mire lo que Pablo está diciendo en libro de los Hechos capítulo 26 verso 9, verso 10. ¿Quién lo tiene, por favor? Ayúdeme así para no ir a buscarlo yo. Fíjese bien, yo ciertamente, ¿ya lo tienen todos? Me interesa que todos lo tengan. Yo ciertamente, oiga lo que Pablo está diciendo, tiempo pasado, había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban o los mataron, yo di mi voto, yo participé. ¿Qué más sigue diciendo, pastor? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Mire el testimonio que está dando Pablo, de que él quería a toda costa, en otras palabras, no se le hace como muy, aunque hoy gracias a Dios no nos agarramos a golpe ni nos están llevando a presos, al menos acá, pero no se le hace conocido como cuando alguien de pronto se pone a platicar de doctrina y se empieza a encender la cosa así como que, no, yo le voy a ganar, yo tengo la razón, yo estoy bien, él está mal. Y se empiezan a encender los ánimos y termina, en lugar de ser edificados, terminamos. Y eso no es la doctrina bíblica. Ojalá que me vaya comprendiendo. Porque lo primero que el Señor quiere que vayamos descubriendo qué es la doctrina bíblica y para qué nos va a servir la doctrina bíblica. Y si de pronto vamos a adquirir conocimiento de la palabra del Señor y nos vamos a empapar de la doctrina bíblica, lo primero que tiene que quedar claro en nuestros corazones, que la palabra no es para andar discutiendo ni para sentirnos mejor que otros. No, la palabra que vamos a estar aprendiendo es para que el Señor nos enseñe, para que nos muestre nuestra condición. No solamente para que nos muestre nuestra condición, es para que nos redarguya, es para que nos corrija, es para que nos instruya, a fin de que seamos hombres de Dios, ¿verdad? Perfectamente preparados para toda buena obra, y que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre del Señor sea exaltado. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Vamos, hay libertad en este lugar para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Lo primero que me interesa de parte de Dios, que Dios ponía en mi corazón, es que cada noche que nos reunamos para estudiar la palabra, para aprender, que quede claro que vamos a aprender la doctrina bíblica, pero que la doctrina bíblica no es para andar discutiendo. No es para decirle nosotros somos mejores que la iglesia que está allá en la otra esquina. No. Sino que es para que Dios trabaje con nosotros. Para que Dios nos muestre y nos haga mejores siervos y mejores siervas, mejores hijos, mejores hijas de Dios. Y que la gente vea en nosotros, no que estamos recomendándonos a nosotros, sino que estamos recomendando a aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que perdonó nuestros pecados, y que ahora somos hijos de Dios. Y por nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, la gente se dé cuenta que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que hay un Dios maravilloso. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con toda libertad, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Me está usted comprendiendo? Porque vamos a empezar a aprender doctrina. Vamos a ir por la deidad del Señor. Es que hay tantos puntitos, hermanos. Usted escucha, por ejemplo, a nuestro pastor y me escucha, me dice, Padre, en el nombre de Jesús. Y algunos dicen, Señor, nada más dice, en el nombre de Jesús, y punto, se acabó. Pero ¿qué es lo correcto hacer? ¿Cuál es la manera más apropiada de decirlo? ¿Qué dice la palabra? ¿Es Padre en el nombre de Jesús o es nada más en el nombre de Jesús? A ver, ¿cómo dijo, hermana?
Oiga, simplemente démonos cuenta aquí. Unos dicen que nada más en el nombre de Jesús y otros, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero que vayan comprendiendo esto, porque podemos sacar muchas cosas, pero de pronto no es lo que nosotros pensemos, es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? Usted mismo nos escucha aquí a los predicadores. Algunos dicen, en el nombre de Jesús nada más, en seco así. Y algunos dicen que somos solo Jesús. O Jesús solo. Todo eso es doctrina y la vamos a estar viendo con el permiso de Dios en su momento. Pero lo primero que el Señor pone en mi corazón es que nos quede claro qué es la doctrina bíblica y para qué sirve la doctrina bíblica. Y no es de pronto, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, puras experiencias tengo yo bonitas, porque ahí me he ido formando. No creo que en otras iglesias, en las iglesias de este ministerio. Y ha habido pastores en diferentes iglesias y mire cómo de pronto no todos coincidimos. Y creamos un problema. Todavía no es tiempo, hermana, no se me adelante. Primero que el Señor nos revele para qué es la doctrina bíblica. Yo sé que quiere saber, pero ¿de qué nos sirve saber si vamos a actuar en la carne? Y es mejor actuar siempre en el Espíritu de Dios. Y lo primero que Dios quiere que nos demos qué es la doctrina bíblica y para qué sirve la doctrina bíblica. Y eso es muy importante porque nos va a ayudar y nos va a edificar a nosotros. Y lo estoy llevando por la palabra de Dios para que usted vea que es el mismo Señor. Leíamos Mateo capítulo 23, el verso 13, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y luego dice, hipócritas. Pero, ¿por qué les dice hipócritas? ¿Qué dice enseguida? Porque cerráis. Simplemente hay organizaciones que enseñan que el bautismo perdona pecados. Y si no se bautiza, no es salvo. Ponga atención. Y en veces interpretamos más con un sentido humano la palabra y caemos en decirle a alguien que no es salvo porque no se ha bautizado en el nombre de Jesús y está echando por los suelos el sacrificio que el Señor hace en la cruz del Calvario. Porque todo aquel que recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador es salvo. Y es por el sacrificio, por creer en Él. Pero todo eso tiene que ver con doctrina bíblica, enseñanza. Pero ¿de qué nos sirve aprender si vamos de pronto no entendemos el principio de lo que es la doctrina bíblica? ¿Sí me está comprendiendo? No le voy a contestar ni una pregunta, hermanita. Perdóneme. Pero quiero que me vayan entendiendo bien esto. Porque queremos opinar y va a haber muchas opiniones. Y no vamos a salir de acuerdo. De aquí no estoy para salir de acuerdo con nadie. Estoy para presentarle la palabra de Dios. Hay momentos que sí tengo ese tiempo. Pero esta noche no es así. Lo que el Señor me mandó es que a cada uno de nosotros se nos pueda revelar qué es la doctrina bíblica. Y para empezar, empezamos con 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Y habla que el Señor nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Y este pacto es un pacto espiritual. Y dice que la letra mata,
¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros podemos aprender mucha palabra de Dios. Una mujer puede aprender que la Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios. Pero no le da ningún derecho, si su esposo es un borracho, no le da ningún derecho de estarle diciendo: mira, te vas a condenar, te vas a ir al infierno porque eres un borracho. Ciertamente lo dice la palabra. Pero en lugar de ayudarlo a traerlo, lo estamos condenando. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos interpretando la palabra del Señor a nuestra manera y estamos como los fariseos y los escribas, que nos paramos en la puerta y los que ya van entrando los estamos jalando, los estamos sacando. Y ni entramos nosotros, ni dejamos entrar a los que ya están entrando. Y es importante primero que se nos revele esto. ¿Para qué vamos a aprender de pronto si vamos a andar con nuestras cosas igual que los fariseos y los escribas? Ahora, no le estoy diciendo que no sea, es importante, pero lo más importante es primeramente que Dios nos revele para qué vamos a estarnos edificando, para qué vamos a estar aprendiendo la doctrina bíblica. Y primeramente es que nos quede claro, es para que esa palabra, a mí me gusta mucho lo que dice el salmista: lámpara es a mis manos su palabra para andarle alumbrando a todos como andan en su vida personal. Aquí voy a alumbrar a mi hermana a ver cómo anda, dónde anda mal, y a la otra hermana: pero yo estoy bien. Pero no dice así la palabra. Es lámpara, es a mis pies. Lámpara es a mis pies. Mis pies. Esa palabra es para mí. Es para que me alumbre. De pronto si veo un bache o si me salió una mancha, hombre, voy a quitármela. Pero es para mi beneficio. ¿Para qué? Para que un día esté en gloria, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que mi alma no se pierda. Para que un día esté por una eternidad exaltando a Dios. Porque ¿de qué me va a servir que traiga, que tenga mucho conocimiento, si al fin de cabo me voy a perder? Porque la mucha letra, pero el Espíritu vivifica. Ojalá que me vaya comprendiendo. Eso es bien importante, hermanos. Y lo primero que Dios, hermanos, siempre me ha puesto cuando comparto enseñanza doctrinal, es que nos quede claro, primero, ¿para qué es eso? ¿Para qué es la doctrina bíblica? Y no es para andarnos peleando, porque hacemos pasar unas tremendas vergüenzas al Señor, discutiendo a ver quién es mejor, quién tiene la verdad. Vergüenza, la verdad es Cristo, punto, y se acabó, nada más. Y eso es importante. Y la doctrina bíblica, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra, es importante. Y yo lo llevaba al libro de Mateo, capítulo 23, y que veamos un ejemplo mismo de lo que Dios está haciendo, corrigiendo toda esa mala enseñanza que venía trayendo el pueblo desde muchos años atrás. Ojalá que me esté comprendiendo. Vaya por favor a Mateo capítulo 5, verso 17. Cuando usted va a esa enseñanza del Sermón del Monte que nuestro Señor Jesús está dando a sus discípulos, usted le va a leer en el verso 17 de Mateo capítulo 5 algo que es el principio del ministerio del Señor Jesús
enseñando a muchas personas y tratando de ponerlos en la línea correcta de la enseñanza. Y ahí está el principio de Mateo capítulo 23, del verso 1 hacia adelante hasta el verso 13, 14, 15. Ya tiene Mateo capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Oiga, ¿para qué vino el Señor? Para cumplir su palabra, para vivir su palabra, para enseñarla por medio del ejemplo. Usted va a Isaías y el Señor le dice al pueblo: no quiero más holocaustos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Pero era el mismo Señor que estableció todas esas fiestas solemnes. Pero ¿por qué el Señor está diciendo esto? Porque el hombre las estaba llevando a cabo a su manera y no a la manera que el Señor le estaba diciendo. Y vemos que de pronto en Isaías, todo el capítulo 1 habla y le dice, cuando habla de la misericordia, ¿qué es misericordia? Hacer el bien, hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo Mateo capítulo 5, verso 17, el Señor Jesús le está diciendo a toda, y esto es una enseñanza oficial del mismo Señor manifestado en carne, el Dios manifestado en carne, para todos aquellos que lo estaban escuchando. Les dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. Yo no vine a cancelarla, yo vine a cumplir la ley, porque no había ni un hombre que pudiera cumplir la ley. Todos estaban faltos y nadie podía hacer nada. Por lo tanto, la ley decía que estaban en una condición de muerte espiritual. Y como nadie podía, tuvo que venir el mismo Dios de los cielos, tomar una forma humana y, estando en la condición humana, venir a cumplir la palabra del Señor, para que por medio de ese sacrificio usted y yo pudiéramos estar en esta noche, en este lugar, alabando, glorificando y siendo edificados por la palabra del Señor, pero por medio del ejemplo y no de estar señalando. Eso es algo hermoso y es algo precioso. Ahora, él dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. He venido a cumplir la ley. ¿Qué dice el verso 19? ¿Qué dice? Ven que sea el verso 19 para ahorrarnos un poquito de tiempo. ¿Qué dice el verso 19? De manera, escuche bien esto, de manera que cualquiera que quebrante, ahí deténgase. ¿Qué quiere decir quebrantar? Que no cumpla, que no haga. Ahora, ¿qué le dice el Señor a los fariseos y a los escribas? Le dice a la gente que lo está escuchando: hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan, porque dicen. Pero aquí está el principio de la enseñanza, que el Señor lo primero que está diciéndoles es que tenemos que vivir la palabra y después enseñarla. Pero si enseñamos pero no vivimos, dice el Señor, ya tienen su recompensa. Muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos. Pero a todo aquel que hace los mandamientos y los enseña. ¿Qué dice el verso 19, por favor? Y no hubo uno, esto solamente uno se lo lleva, y es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Qué dice? A ver, verso 19, ¿qué dice?
Una vez más, leamos todo el verso 19. ¿Qué dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así el más pequeño de los mandamientos lo quebrantaste, no lo hiciste y lo estás enseñando, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué más sigue diciendo? Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande. Y nada más hubo uno que pudo hacer esto, y es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso Él es grande, bendito sea el nombre poderoso, porque Él vino a vivir la palabra y también a enseñarla por medio de su ejemplo. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Ojalá que Dios nos esté revelando su palabra. Hermano, yo he tenido tantas experiencias, y no crea que en veces me ha entrado lo Ortiz, porque he tenido hermanos que se han empezado a congregar y de pronto tienen otra enseñanza diferente, y de pronto han venido a quererme decir cómo son las cosas. Y cala eso, no crea que no. Y luego dice, pues si yo soy el pastor, ¿qué pasa? ¿Sí me está comprendiendo? Y de pronto quiere explicarlo y no, se ponen tercos y necios. Digo, bueno, pero llega un momento, si nosotros somos sabios, hay que detener aquello para que aquello no prospere y no darle lugar al diablo. Hombre, si no se lo revela el Señor, ¿qué le voy a revelar yo? ¿Para qué me voy a estar quebrando la cabeza? Decía mi mamá, pues vale más que haya un loco y no dos. Si yo quiero convencer a alguien y Dios no puede por medio de su palabra, ¿para qué voy a estar ahí perdiendo mi tiempo? Y queriendo, y frustrándome y hasta enojándome. No me conviene. Yo quiero estar por una eternidad alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es algo hermoso, hermano. Ojalá que usted vaya comprendiendo la palabra del Señor, porque ¿qué es la doctrina bíblica? Tenemos que comprender primero esto. ¿Para qué nos sirve de pronto? La doctrina, si usted va y busca en un diccionario, va a encontrar que la doctrina es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Y la doctrina bíblica son enseñanzas de la palabra de Dios para que seamos instruidos nosotros. Vaya al verso 17, por favor, de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Fíjense bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso sirve la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a aprender la doctrina bíblica, no es para estar discutiendo, no es para estar peleando, es para que uno sea edificado con la palabra de Dios. Y al uno ser edificado por la palabra de Dios, Dios hace cosas maravillosas, de tal manera que lo que Dios quiere es que nosotros vayamos siendo perfeccionados y estemos preparados. Para eso es la enseñanza bíblica, para que estemos preparados para toda buena obra. Pero si nomás nos estamos llenando y nunca hacemos nada, también es otro asunto por ahí, que debemos siempre poner en acción la palabra de Dios. Yo digo siempre, porque hay hermanos bien lindos, muy hermosos, que son buenos para dar indicaciones de cómo hacer las cosas, pero no mueven un dedo. Ay, Señor, ya estoy metiéndome en problemas con la congregación.
Si alguien viene a pintar y de pronto empieza a pintar y llegó el inspector y vengo, no es que aquí está una línea amarilla y otra negra y se le pasó el broche. No, no sabe pintar. Bueno, y si sabe pintar, ¿por qué no vino a hacerlo él? Pero buenos para opinar. No, si el Señor los invitó, que haga caso al Señor, póngase a hacer algo. Si ya el Señor lo invitó, ya estamos acá. Si el Señor nos mandó a servir. Y eso es algo importante, hermanos. Es algo precioso. Aquí no es, no hombre, es hacerle caso al Señor y ser dirigidos por el Señor. Esto es algo hermoso porque, hermanos, esto es algo que vamos a caer porque hay muchas opiniones. Lo que yo quiero que me vaya comprendiendo, en realidad, es que caemos más en una interpretación humana que lo espiritual. Y que de pronto, ya cuando nos convertimos y queremos dar instrucciones hablando de la doctrina bíblica, que estás mal, que ya ahí ya no va la cosa, ahí ya no es Dios, ahí somos nosotros. Y ya nos estamos recomendando a nosotros. Y Pablo empieza diciendo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación? Dice, vuestras cartas sois vosotros, escritas y leídas por todos los hombres. Quiere decir que nosotros somos cartas abiertas que la gente tiene que leer en nosotros, ¿verdad? Por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de vivir. Que de pronto, que el hermano Marcos no va a fiesta, aunque la invite, perdóneme, pero si me invita a una fiesta, no voy a ir a su fiesta, casi no llego a las fiestas. Porque tengo un compromiso con Dios. Muy raro que vaya. Un día unas hermanas me dijeron, hermano, véngase a cenar a la casa. Perdóneme, hermana, tengo muchas cosas que hacer. ¿Para ir a cenar a su casa? Como que no. Le digo, más sin embargo, si usted me invita a hacer un servicio, voy y se lo hago a su casa. Y empezamos así la obra en Santana, haciendo servicios. Porque si voy a ir a gozarme, a hacer el trabajo del Señor. Y es algo, hermanos, precioso. Pero debemos, ojalá, ¿me está comprendiendo, hermano? A mí se me hace que nomás estoy pero sí me está comprendiendo. A ver, levante su mano los que me están comprendiendo. ¿En qué consiste la doctrina bíblica? ¿En que aprendamos para andarnos peleando? ¿En qué consiste la doctrina bíblica? Que aprendamos para vivirla y ser edificados nosotros. Y la palabra de Dios, hay respaldo en la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús, Él mismo, en Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido. Y el verso 19 dice que cualquiera que enseñe, pero quebrante el más pequeño de los mandamientos, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Y dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y nada más hubo uno que pudo hacerlo, porque no había ni un hombre, y este fue nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que vino a cumplir la ley para que se pudiera cumplir el plan de salvación y el nombre del Señor fuera exaltado. Juan capítulo 8, ya para irle concluyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 1 hacia adelante, hermanos. ¿Qué dice el verso 1? Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él. Cada que vea usted la palabra sentado en la Biblia, lo que nos da
a entender o que comprendamos es que es una enseñanza oficial. Todos los rabí, para que fuera una enseñanza oficial, tenían que hacerlo sentado. Entonces dice, y sentado él les enseñaba. Verso 3, ¿qué dice? Ahí vienen otra vez los que están parados en la puerta y ni dejan entrar, ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Mire, ahí está. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Ahora, quiero que pongamos atención, porque esto es una enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ellos estaban haciendo lo correcto o no estaban haciendo lo correcto? Pero la palabra del Señor dice que tenía que ser muerto a pedradas. Está en la enseñanza de Moisés. ¿Estaban haciendo lo correcto o no? Siempre desde una interpretación humana, terrenal, no en lo espiritual. Porque la enseñanza la está dando el mismo Señor Jesús. Mire, y quiero traerlo a esto más que nada para que podamos y que Dios nos revele lo que es la doctrina bíblica. Acuérdense que el Señor en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6 dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Y cuando está hablando de que la letra mata, se está hablando de una interpretación más, un propósito humano que espiritual del Señor. Y miren lo que dice la Escritura, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Verso 5, ¿qué dice? ¿Qué están mencionando el verso 5? Y en la ley era una enseñanza de parte de Dios. Pero no había ni uno que pudiera cumplir con la ley. Ese es el problema. Que estaban en la misma condición de aquella mujer. No podían dar una sentencia. El único que puede dar una sentencia. Y si yo digo de pronto con una doctrina bíblica que si usted no se es bautizado en el nombre de Jesús, pues tus pecados no han sido perdonados, ese soy yo, no es Dios. Porque el Señor me enseña que todo aquel que cree que Cristo murió y que fue sepultado y resucitó al tercer día, es salvo, porque creyó en el sacrificio. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, esas son doctrinas que nosotros muchas veces podemos caer en el error porque estamos haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo los fariseos, interpretándola desde un punto más humano que espiritual. Y la palabra de Dios no es para andar alumbrando a nadie. La palabra de Dios es para que me alumbre a mí, para que me preocupe cómo estoy yo. Y si de pronto la luz resplandece y alguien es alumbrado por esa luz que está, gloria a Dios, ya es una bendición. Pero es la luz de Dios, no soy yo, queriendo decirle a alguien que es. Por eso es importante que Dios nos revele lo que es la doctrina bíblica. ¿Y para qué sirve la doctrina bíblica? Y no es para andar alusando lámpara. Nosotros tenemos una lámpara en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Pero esta lámpara no es para andar alusando a nadie. Esta lámpara es para que yo la luce y me aluce yo. Y me alumbre por el camino y pueda ver, oh, ahí hay peligro, está un barranco ahí. Cuidado, no vayas a poner el pie ahí porque te desbarrancas.
te matas. Pero si me voy alusando, sí voy a tener. Y como el camino es angosto, pues voy a tener que pegar más al Señor y ir con mucho cuidadito aquí. Pero siempre siendo alumbrado por la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que los demás vean por ellos mismos. Que se preocupen por ellos mismos. Pero lo importante es que yo pueda un día estar en el reino de Dios. Pero para eso necesito que la palabra siempre esté alumbrándome a mí. Y si de paso me alumbra a mí y de pronto el resplandor es grande y alcanza a ser alguien alumbrado, gloria a Dios, ya es ganancia. Pero lo importante es que yo me salve. Y haciendo esto, cuidándome yo, pues los que me vienen, dice la palabra, también van a ir por un buen camino. Y es importante que comprendamos que es la doctrina bíblica. Denle la gloria al Señor con todo el corazón porque Él se la merece. Bendito sea. Yo tengo una responsabilidad con cada uno de ustedes, hermanos. Y mi responsabilidad es llevarlos por el camino correcto. Primero está nuestro pastor, pero cuando no está nuestro pastor es mi responsabilidad demostrarles la palabra del Señor. Y eso es algo hermoso. Ahora, así rápidamente, porque el tiempo se nos va. Pero vaya a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego sigue, dice, y es útil. Quiere decir que sirve. Y lo primero para lo que sirve, yo siempre las enumero, digo 4 cosas. Lo primero es para enseñar. Lo segundo, redarguir. Lo tercero, corregir. Lo cuarto, instruir en justicia. En justicia. Fíjese bien, hace hincapié en instruir en justicia. Le agrega, no nada más instruir, tiene que ser en la justicia divina del Señor. Y lo primero que dice enseñar, cuando usted va a un diccionario, la palabra enseñar quiere decir mostrar algo para ser visto. Quiere decir que lo primero, Dios enciende una lámpara en nuestro corazón para que alumbre todo nuestro ser y podamos ver nuestra condición delante de Dios. Lo segundo, redarguir quiere decir convertir todo nuestro argumento en contra de nosotros. Pero es que es así, uno se pone terco y necio y gánele al PRI. O sea, gánele. No es que yo sé, es que es así. Y no lo saque de ahí. Y lo primero que hace el Señor es decir, ay, sí es cierto, estaba mal. Nos redarguye, convierte nuestro argumento en contra nuestro. Y lo tercero es, nos empieza a corregir. Íbamos torciditos y le pone una varita que es la palabra del Señor para que nosotros vayamos derechito y así podamos entrar derechitos al reino, a la gloria con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y viene la instrucción en justicia para que seamos edificados. Póngase de pie en esta noche, esperando que haya sido de bendición. Póngase de pie, hermanos, y vamos a darle gracias. ¿Cuánto nos gozamos con la palabra del Señor?